tarde. Hoy es sábado 16 de agosto del año 2025. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que podrían inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor a prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, que es nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Que así sea. Pues podemos continuar en la página 51, que sería el capítulo 8. ¿Ya lo encontraron? Ya. Excelente. Bueno. Ya. Capítulo 8. El espiritismo es auténtico cristianismo. El espiritismo, tomando su punto de partida en las mismas palabras de Cristo, como Cristo tomó el suyo en las de Moisés, es una consecuencia directa de su doctrina a la vaga idea de la vida futura. Añade la revelación de la existencia del mundo invisible que nos rodea y puebla el espacio, y precisando así la creencia, le da un cuerpo, una consistencia, una realidad en el pensamiento. Él define los lazos que unen el alma al cuerpo y levanta el velo que ocultaba a los hombres los misterios del nacimiento y de la muerte. Por el espiritismo el hombre sabe de dónde viene, a dónde va, por qué está en la tierra, por qué sufre en ella temporalmente y ve en todas partes la justicia de Dios. Sabe que el alma progresa sin cesar a través de una serie de existencias sucesivas hasta adquirir el grado de perfeccionamiento que puede aproximarle a Dios. Con la reencarnación se destruyen las preocupaciones de razas y castas, puesto que el mismo espíritu puede renacer rico o pobre, gran señor o proletariado, libre o esclavo, hombre o mujer. De todos los argumentos que se han invocado contra la justicia de la servidumbre y de la esclavitud y contra la sujeción de la mujer a la ley del más fuerte, no hay ninguno tan lógico como el hecho material de la reencarnación. Si pues la reencarnación funda sobre una ley de la naturaleza el principio de la fraternidad universal, funda también en la misma ley el de la igualdad de derechos sociales y por consiguiente el de la libertad. Los hombres no nacen inferiores y subordinados sino por el cuerpo. Por el espíritu son iguales y libres. De aquí el deber de tratar a los inferiores con bondad, benevolencia y humildad, porque que hoy es nuestro subordinado puede haber sido igual o superior nuestro, o quizá un pariente o un amigo, como también nosotros a la vez podemos venir a ser subordinados de aquel que nosotros mandamos. Quitad al hombre el espíritu libre, independiente y sobreviviente al cuerpo, y haréis de él una máquina organizada, sin objeto, sin responsabilidad, sin otro freno que la ley civil, capaz de ser explotado como un animal inteligente. No esperando nada después de la muerte, si sufre, no tiene en perspectiva más que la desesperación y la nada por refugio, con la certeza del porvenir, con la de volver a encontrar a los que ha amado, con el temor de hallar otra vez a los que han ofendido, cambian completamente todas sus ideas. Si el espiritismo no hubiese hecho otra cosa
que sacar al hombre de la duda sobre la vida futura ya habría hecho para su mejoramiento moral más que todas las leyes disciplinarias que le detienen algunas veces, pero que no le modifican o transforman. Haciendo caso omiso de la preexistencia del alma, la doctrina del pecado original no solamente es irreconciliable con la justicia de Dios, que haría responsables a todos los hombres de la falta de uno solo, sino que sería un contrasentido y tanto menos justificable cuanto que el alma no existía en la época a que se pretende hacer remontar su responsabilidad. Con la preexistencia y la reencarnación, el hombre, al renacer, trae el germen de las pasadas imperfecciones y de los defectos que aún no ha corregido, los cuales se traducen por sus instintos nativos y por sus propensiones para tal o cual vicio. Aquí está su verdadero pecado original, cuyas consecuencias sufre naturalmente, pero con la diferencia capital de que lleva la pena de sus propias faltas y no de la falta cometida por otro. Además, otra diferencia hay a la vez consoladora, animadora y soberanamente equitativa, que consiste en que cada existencia le ofrece los medios para redimirse por la reparación y de progresar, ya sea despojándose de alguna imperfección, ya sea adquiriendo nuevos conocimientos, y esto hasta que, estando suficientemente purificado, no tenga ya necesidad de la vida corporal, pudiendo vivir exclusivamente de la vida espiritual, eterna y bienaventurada. Por la misma razón, el que ha progresado moralmente trae al renacer las cualidades nativas, del mismo modo el que ha progresado intelectualmente tras las ideas innatas de aquellos conocimientos. Se identifica con el bien, lo practica sin esfuerzo, sin cálculo y, por decirlo así, sin pensarlo. El que está obligado a combatir sus malas tendencias aún está en la lucha. El primero ha triunfado ya, el segundo está en camino de hacerlo. Hay pues virtudes originales como hay saber original y pecado, o mejor, vicio original, es decir, inclinación, disposición, tendencia natural. Creemos que estas consideraciones son dignas de ser estudiadas y es nuestra humilde opinión. Nos parece que los hombres deberían fijarse más en estudiar su presente que no en averiguar quiénes fueron sus antecesores. ¿Que venimos de Dios? No cabe duda. Si Dios no fuera Dios, ¿quién sería? La clara prueba de que Dios existe es que hay algunos hombres que lo niegan. En cuanto al sistema de las causas finales, estamos conformes hasta cierto punto, nada más. El hombre podrá ser el rey de la tierra, la causa final de las especies orgánicas de este planeta, pero no la última creación del Eterno. Esos mundos que en la noche silenciosa contemplamos en el espacio inmenso y que parece que nos hablan de Dios por medio de figuras cabalísticas, tienen necesariamente que estar habitados, y muchos de ellos por humanidades más adelantadas que la terrena, porque el hombre de la tierra no puede ser la última palabra de Dios. Es completamente imposible. Somos un compuesto de necio orgullo, de ridícula vanidad. No sabemos definir a Dios y le damos nuestras pasiones. No nos conocemos a nosotros mismos y queremos conocer la causa creadora. No en balde dice una antigua sentencia, que no hay nada tan atrevido como la ignorancia. ¿Algún comentario? Adelante, Magrita, ¿algún comentario? Es que estaba buscando aquí algo que iba a señalar y de ahí, hablen ustedes y de ahí voy a decir. ¿Te puso algún comentario? Y no está aquí, Pepe y Coca. Bienvenida, Lucita. Gracias. Estamos, a todos, estén bien. Igualmente, Lucita, estamos en la página 51 del capítulo 8 del libro La Luz de la Verdad. Ya leímos páginas 51, 52 y ahorita nuestro insigne orientador nos dará la palabra. Tío Valo.
Bueno, y acá estamos hablando del espiritismo, es auténtico cristianismo. De hecho, acá nos están mencionando la importancia de por qué nosotros tenemos la oportunidad de poder comprender nuestro presente. O sea, que no nos atemos la manera de ir a averiguar quiénes fuimos, qué hicimos en el pasado, porque no nos va a ayudar. Si nosotros hicimos mucho daño y nosotros somos sensibles y hasta cierto punto pudiésemos deprimirnos o dejarnos llevar por el pensamiento de que no lo vamos a lograr porque el daño que cometimos anteriormente fue tan fuerte que ¿cómo es posible que nosotros vamos a tener la capacidad para poder cambiar? Entonces, allí es donde un punto que nos ha hecho reflexionar bastante dentro de la doctrina es el olvido del pasado. ¿Por qué? Dios sabe perfectamente bien cuáles son nuestras tendencias. Si nos permite que olvidemos el pasado es porque reconoce y sabe que no nos va a beneficiar en ningún punto de vista el saber el pasado. Ahora, el presente, conforme nosotros vamos avanzando y estamos estudiando, tenemos ciertas capacidades que en este libro, en este capítulo, nos indica la facilidad que pudiésemos tener en ciertas materias, en ciertos estudios, la forma como nosotros vamos a compartir con los demás. Entonces va a haber cierta facilidad para que nosotros podamos desenvolver esta o aquel estudio. Pero también nosotros iremos aprendiendo y conociendo esto, que acá nos indica la importancia de la humildad, quitando el orgullo, quitando la vanidad, quitando una serie de elementos que en lugar de beneficiarnos nos perjudica porque no nos permite avanzar. Nosotros mismos nos encadenamos y no podemos superarnos. Y también, por otro lado, acá nos comenta, dice, que venimos de Dios, no cabe duda. Si Dios no fuera Dios, ¿quién sería? La clara prueba de que Dios existe es que hay algunos hombres que lo niegan. En cuanto al sistema de las causas finales, estamos conforme hasta cierto punto, nada más. Entonces, acá nos comentan también con respecto a la existencia en el planeta Tierra, cómo nosotros hemos avanzado, hemos estado adquiriendo ciertos conocimientos, pero que no es el punto final el planeta Tierra, sino que iremos avanzando y sabemos que existen otros planetas, por supuesto, de un grado evolutivo mucho mayor y que acorde al trabajo que nosotros realicemos, acorde a las experiencias que iremos teniendo y acorde al esfuerzo, tendremos la oportunidad de seguir avanzando, pero no solamente es el conocimiento material lo que nos interesa, sino que también el conocimiento espiritual para ponerlo en práctica ahora, o sea, en esta existencia, tomar en consideración este cambio y esta transformación. ¿Algún comentario? Aquí tengo una duda o algo. Fíjese que aquí dice. Buenas tardes, perdón que... Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Sí, Magdita. Aquí dice, con la preexistencia y la reencarnación, el hombre al renacer trae el germen de las pasadas imperfecciones. Sí. Y de los defectos que aún no ha corregido, sí, claro, los cuales se traducen por sus instintos nativos y por sus propensiones para tal o cual vicio. Aquí está su verdadero pecado original. Yo ya no me recuerdo a qué es que yo oigo que creo que los católicos dicen eso del pecado original, pero creo que ellos, no sé, lo atribuyen a que todos venimos cargando el pecado original que cometió Adán y Eva. Exactamente. No sé si es así. Sí, sí. Pero según esto acá, que nuestro pecado es que traemos todo lo malo que vamos de diferentes encarnaciones. Lo único es que de eso no lo sabemos, uno no se recuerda, todo lo olvida. Entonces, pero como dice que lo viene cargando, pero no lo sabe, ¿no? Exacto. Esa es la pregunta. No, y muchas gracias por la pregunta, Magnita. De hecho, tiene mucho sentido de que
nosotros tomemos en consideración que lo que estamos arrastrando, lo que usted comentaba en el párrafo que leyó, que tenemos las tendencias, entonces tenemos esos pecados que estamos arrastrando de las vidas anteriores. Y nosotros en determinado momento, a veces, como usted indica, se cree que por culpa de otro, nosotros estamos pagando algo de otro. Y acá nos está esclareciendo que nosotros vamos a pagar exactamente lo que nosotros mismos hicimos. Y hay una parte en la página 52 en donde también indica, dice, hay pues virtudes originales, o sea, tanto acarreamos el pecado original de lo que provocamos, de lo que hicimos, como las virtudes de lo que nosotros traemos en cuanto al bien que hemos hecho, ya sea pequeño o ya sea grande. Y esto nos va ayudando, porque dice acá, es decir, la inclinación, disposición, la tendencia natural que cada uno de nosotros vamos adquiriendo. Querido Coca. Gracias, Balachi. Con relación a lo que estaba comentando Magdita, también es algo de lo que yo he considerado y considerado de hace mucho tiempo injusto, ¿verdad? ¿Qué? Pensaba yo también hace muchos años, ¿no? Pero ¿por qué tengo que pagar yo lo que hizo Adán y Eva en su momento? Si yo ni siquiera había nacido, ¿verdad? Pero ya después, al tener contacto con esa doctrina, me di cuenta que efectivamente ninguno de nosotros tiene responsabilidad en lo que ellos hicieron. Es como que si, por ejemplo, a mí me fueran a condenar por lo que hicieron mis vecinos, ¿verdad? Y entonces, no, pero como sus vecinos, ustedes son vecinos de A o de B, entonces usted también tiene que pagar el daño que provocaron ellos. Es totalmente injusto, ¿verdad? O como cuando dicen también que lo que hicieron nuestros abuelos lo van a pagar los hijos y también los nietos. Dice uno, pero ¿por qué tengo que estar pagando por lo que hicieron mis abuelos o mis papás? Pues si yo no lo hice, ¿verdad? Eso es totalmente injusto. Y como Dios es justicia, eso no lo va a permitir, ¿verdad? Entonces, vemos acá cómo todo ello va teniendo relación con la justicia de nuestro Padre Celestial. Por ende, cada uno de nosotros... creo que Lucy levantó la mano. Adelante, Lucy. Sí, gracias. Buenas tardes. Ahí tengo también un poco de duda porque como está tan de moda eso de las constelaciones familiares o todo eso, ¿verdad? Y también aparte de eso, pues que uno en los genes trae como herencia, digamos, ciertas situaciones, póngale de alcoholismo, qué sé yo, que se heredan de antepasados. Entonces, en ese caso, pues yo pienso, pues no sé hasta qué punto estaré equivocada, de que sí puede ser algo que, pues de alguna forma, no sé por qué situación, o la podemos revertir, todavía traigamos consecuencias de nuestros antepasados, y eso, pues, quiera que no, influye y perjudica de alguna manera nuestro presente. Solamente. Genético, biológico, podría ser. ¿Pero René quiere comentar? Sí, sobre esa parte de los genes me parece curioso, porque puede que uno diga, pero ¿por qué yo tengo este gen si ya no lo voy a sufrir? Pero nosotros no sabemos cuál es la planificación que hay espiritualmente. Capaz alguien en nuestra descendencia tiene que sufrir eso porque ya, por ejemplo, fue alcohol, entonces va a tener un gen que le va a producir como náuseas, yo que sé, al olfatear el alcohol. O sea, son distintas cosas que nosotros no sabemos cómo funcionan, pero que tal vez no están destinados para nosotros, pero sí en la planificación a futuro. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, si hoy una enfermedad rara está en gen recesivo con nosotros, pero con nosotros no pasa nada, y a nuestros hijos o a nuestros bisnietos les pasa, que se activa ese gen recesivo y se vuelve un gen dominante, a esa persona va a decir, o sea, ¿pero por qué? Pero porque necesitaba tener ese gen para poder sufrir esa cosa, ¿entiendes? Entonces, no puede surgir de la nada la enfermedad. Entonces, o sea, si necesitaba él pagar lo que necesitaba pasar, entonces capaz nosotros solo simplemente no la bien, nada más, pero no nos iba a afectar a nosotros. Entonces, sí, gracias, hijo. Y precisamente cabal, como dice Lucy, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lucy también, porque
que muchas veces nosotros creemos que hay una injusticia que estamos viviendo, ¿verdad? Pero realmente no es injusticia. Por ejemplo, tenemos unos papás que no nos comprenden a nosotros en un momento determinado, ¿verdad? O abuelos, o hermanos, digámosle así, ¿verdad? En un momento determinado que tampoco nos están comprendiendo. Entonces uno se pone a pensar, Dios mío, pero qué injusticia, ¿qué hice yo, ¿verdad? ¿Qué hice yo para merecer a estos parientes, ¿verdad? Y lo que sucede ahí es que no hay tal injusticia, como decía quien comentaba René, ¿verdad? Lo que pasa es que es tan maravillosa la planificación espiritual que nos va colocando donde nos corresponde. Si por ejemplo nosotros en una vida anterior no le dimos mayor importancia, ¿qué les digo yo? A la ternura, ¿verdad? La ternura, ¿verdad? Y despotricamos en contra de los que eran tiernos, ¿verdad? Ahora en la siguiente existencia vamos a encarnar con unos papás y algunas así que van a ser fríos, que no van a tener ningún tipo de ternura hacia nosotros. Entonces nosotros vamos a sentir esa frialdad hacia nosotros, ¿verdad? Y vamos a sentir lo que hicimos sufrir en una vida anterior. Entonces ahí no hay ninguna injusticia, ahí simplemente estamos sufriendo lo que hicimos sufrir en una vida anterior, ¿verdad? A primera vista, si pensáramos nosotros que solamente hay una vida, entonces sí, va, chica, pero ¿por qué viene ese tan buena persona que es fulanito, fulanita, va? Pero esos papás que tienen tan fríos, que no les dan nada de cariño, nada de afecto, ¿va? Entonces uno podría pensar, Dios, pero qué injusto eres, ¿por qué permites tú que este ser tan especial tiene sus papás que son tan terribles, ¿verdad? Entonces, y ahí va influyendo lo que decía Lucy, las famosas constelaciones, ¿verdad? Porque van colocando a los espíritus en donde van a tener necesidad de una prueba. Como bien comentaba René, el famoso gen recesivo, ¿verdad? Si imaginemos que hay un espíritu que necesita venir sin brazos. Imaginemos que y se dan precisamente las circunstancias biológicas en que tal familia va a venir, ¿cómo se llama? Este ser, o van a activar ese gen recesivo, ese espíritu. Lo van a hacer, ¿verdad? Pero no va a ser porque es responsabilidad de los abuelos, responsabilidad de los papás, ¿verdad? Sino que es simple y sencillamente una planificación que se tuvo en el plano espiritual, que este ser iba a venir acá sin brazos o sin piernas, o con algún defecto físico, que le iba a servir a él, pues no por acaso, sino porque, como bien escuchábamos en la lectura, algo tiene que aprender, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de la doctrina espírita, que nos dice que no en parte estamos nosotros sufriendo. Creo que voy a levantar a Armando Lucy. Adelante, Lucy. Sí, gracias. Sí, todo eso que está diciendo. Además, también me recordé, y pues no sé, ¿verdad? Y todo lo que usted está diciendo tiene mucha razón. Porque también, póngale, eso es en el plano espiritual y qué sé yo. Y en el plano físico, pues también, como le decía, por herencias y no sé qué. Y muchos psicólogos que dicen, o mucha gente, ¿va? También, o los psicólogos dicen, si el padre fue alcohólico, el hijo también es alcohólico, ¿va? Entonces, yo ahí estoy pues en contra, porque yo creo que en estas situaciones, cuando se mira esa clase de situaciones, ya sea cualquier vicio o mal carácter, en fin, etcétera, estamos en libre albedrío llegamos a una edad donde sabemos lo que es bueno y malo para poder rectificar nuestro presente, ¿verdad? Ya sea porque tengamos algún indicio a hacerlo, alguna sensibilidad a ser alcohólico, drogadicto, o lo que sea, o de mal carácter, pero en el fondo, si tenemos la voluntad, podemos dejar de serlo y cortar ahí toda cadena, ¿no? Creo yo. Gracias, Lucy. Y efectivamente ese es precisamente el propósito de la existencia, de la vida, ¿verdad? Porque nos van a colocar en el plano espiritual en una familia en la cual puede haber que haya tendencias, y entonces tenemos que luchar nosotros contra esa programación psicológica que nos hablaba Lucy, ¿verdad? Porque
Bueno, yo veo a mi papá y a mi mamá que están bebiendo, ¿verdad? Entonces, es de lo más normal beber. Yo quiero mi cerveza, yo quiero mi poco de whisky, ¿verdad? O quiero mi copa de vino, ¿verdad? Y veo a mis papás que están fumando, es normal fumar. Entonces yo quiero también mi cajetilla de cigarrillos y voy a también poner, ¿cómo se llama? Ponerme a fumar porque tengo que estar, como se dice en la sociedad, ¿verdad? Tengo que ser parte de la sociedad. Y si la sociedad, inclusive mi familia, lo están practicando, es porque es normal, es permitido y por lo tanto no es malo, no es dañino, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ya un ser que ya viene ya con ese deseo de mejorarse, pues ya no va a beber aunque sus papás beban, ya no va a fumar aunque sus papás estén fumando, ¿verdad? Y ya no va a ser violento aunque vea violencia en trato con sus papás. ¿Por qué? Porque está mejorándose a sí mismo este ser, ¿verdad? Pero depende de su libre albedrío, porque si no es más fácil, ¿verdad? Pero si mis papás lo hacen, si mis hermanos lo hacen, mis abuelos lo hacen, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? ¿Verdad que esa sería la excusa que podemos nosotros dar para quedar nosotros estancados y no irnos mejorar? ¿Verdad? Solamente. Sí, yo quería... me parece excelente lo que mencionaron Coca y René de la situación genética, biológica y social. Ahí prácticamente me dejaron a mí sin las palabras también. Pero creo que antes también se había mencionado algo sobre algo así como los subordinados y los jefes. Algo así creo que se había mencionado hace poco. Entonces, sí se había mencionado, ¿verdad? Entonces sobre eso quería hacer también el comentario de que en un libro de Allan Kardec, no recuerdo cuál es, nos decía que tanto el subordinado como el jefe tienen sus responsabilidades, aparte de sus responsabilidades materiales, también tienen sus responsabilidades morales o espirituales. El jefe, digamos, va a tener que rendir cuentas. Van a decir, mira a quienes ayudaste a corregir sus conductas. Porque si el jefe mira, por ejemplo, que el subordinado tiene algún vicio o alguna conducta que no está del lado de la moral, tiene la obligación de hacérselo saber a su subordinado, aunque eso no tenga que ver con el trabajo. Porque está en esa situación no solo porque va a tener un trabajador, sino que también en la medida de lo posible, si tiene alcances, tiene que orientarle. De igual manera lo tiene que hacer el subordinado, porque también el subordinado tiene que apoyar al jefe. Y ese apoyo también puede ser una situación de karma, puede ser un apoyo moral o un apoyo espiritual, solamente. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario que deseen realizar? Yo voy en contra de todos los que están a favor. Fíjense que estaba pensando, sí, yo he oído que dicen que los hijos van a pagar hasta no sé si a la 7ª generación y todo. Entonces, yo no estoy de acuerdo. No, ¿cómo dije? Que creo que si alguien está sufriendo es porque algo hizo en alguna existencia. Y puede ser que eso sea parecido a lo que hicieron los padres. O sea, pero no es que está pagando lo que hizo otra persona. O a menos que saber en qué generación esté reencarnando nuevamente. Y entonces ahí tiene que pagar lo que hizo. Por eso creo que cada quien es responsable de lo que hace y eso tiene que pagar. Ahí sí que no se pasa nada. Tiene que pagar todo lo que se hace. Si no lo paga aquí, será allá o de regreso aquí lo vuelve a hacer. Eso es lo único que es mi comentario, ¿vale? Muchas gracias, Magdita. De hecho, todos tenemos el análisis y todos vamos aportando y eso es lo que nos ayuda muchísimo para poder discernir
y cada uno va haciendo un análisis acorde a lo que van comentando, y lo fundamental dentro de todo es que hoy seamos mejores. Y Coca, levantaste la mano. ¿René quiere comentar? ¿Cómo Sí, no? solo era el comentario de lo que decía Paquita, que tal vez no necesariamente lo hicimos y por eso lo estamos sufriendo, sino como decía mi papá, algo tenemos que aprender, o sea, de todas las situaciones le podemos sacar provecho, pero nosotros no sabemos qué hicimos, entonces es mejor pensar como que lo estamos sufriendo porque lo hicimos. Entonces, si lo pensás así, te hace más fácil llevar las cosas y aprender de ello. Muchas gracias. ¿Qué les parece que veamos el numeral 5, que es el espiritismo racionalista, en la página 42? ¿Ya lo tenemos? Capítulo 5, el espiritismo racionalista. ¿Listo? Ok. Capítulo 5, el espiritismo racionalista. No nos cansaremos nunca de repetirlo. Creemos que el espiritismo racionalista es la escuela más adelantada de nuestros días. Pero como no hay rosas sin espinas, el fanatismo, el formulismo y las maladas preocupaciones convierten en algunas localidades nuestra hermosa y racional doctrina en una farsa ridícula. Y por lo mismo que amamos el progreso, por lo muchísimo que deseamos el adelanto y el engrandecimiento del espiritismo, ponemos el dedo en la llaga, denunciamos el hecho y reclamamos el correctivo. Los pequeños grupos pueden ser muy útiles si están bien dirigidos, pero inútiles y lo peor es perjudiciales si no tienen una dirección acertada. En estas pequeñas reuniones se ocupan principalmente de hacer caridad a los espíritus extraviados, pero esa caridad no reúne a la buena intención, la razonada práctica. Es perder un tiempo precioso y se aprovecharía mucho mejor leyendo y comentando un capítulo de las obras de Allan Kardec, en particular El cielo y el infierno y el libro de los médiums, y no se nos diga que muchos de los asistentes carecen de instrucción, porque las obras de Kardec se hallan escritas de un modo que están al alcance de todas las inteligencias, por limitadas que algunas sean, y cuanto más provechoso sería que se leyera y se comentara una buena comunicación de las muchas que se encuentran en dichos libros, que no emplear un procedimiento que nunca dará satisfactorios resultados, al menos si estas prácticas estuviesen bien dirigidas, pero obedeciendo a la rutina, a la costumbre, al formulismo, no es más que una ceremonia que no eleva al espíritu. En todo nos gusta la lógica, y encontramos imposible que un espíritu pueda ver la luz con solo rezar un Padre Nuestro. La idea de los grupos ya es buena, muy buena, no puede ser mejor, pero el resultado no puede corresponder a tan benéfica intención, porque en la creación todo tiene sus leyes inmutables, y un espíritu extraviado, perdido en la sombra, no puede en 20 segundos ver la luz con solo rezar una oración que no corresponde. No nos extrañamos de que viendo semejantes sesiones los incrédulos se sonrían, porque éstas no inspiran ningún respeto. A nuestro modo de ver, los espíritus ligeros hacen su agosto en las reuniones, mortifican a los médiums cuanto se les antoja, sostienen diálogos insustanciales y terminan mintiendo, diciendo que han rezado y que han visto la luz. Y el espiritismo es más grande que todo eso. Y el progreso eterno de la vida, el mejoramiento del espíritu, merece más interés y más atención de los hombres entendidos y razonables. No se nos vengan diciendo el pueblo es tan ignorante que no se le puede hacer comprender la verdad, pues los ignorantes son los que necesitan maestros. Los enfermos son los que reclaman el auxilio de los médicos, y médicos del alma deben ser todos los hombres que por sus especiales conocimientos puedan dirigir los pasos de la atrasada humanidad. El espiritismo tiene buenos apóstoles, pero dispersos,
y es indispensable que se reúnan, que se organicen, que recuerden que la unión hace la fuerza y la fuerza bien organizada es el motor eterno de la vida. Fórmense un centro, sí, porque hay hombres que valen mucho y podrán dignamente dirigirlo y existen los elementos necesarios, medios videntes, parlantes, y con los estudios se desarrollan los escribientes y hágase la caridad a los espíritus instruyéndoles con buenas lecturas, como son los libros de Kardec. Trabájese, en fin, porque el trabajo es la vida, pero trabájese con orden, con método, con talento, con verdadero conocimiento de causa. ¿En qué cosa mayor pueden los espiritistas ocupar el tiempo que en difundir la luz de la verdad? Hermanos queridos, trabajemos todos, lleve cada cual su grano de arena, levantemos la fábrica grandiosa de la regeneración universal, tengamos fe, trabajemos con esperanza, no seamos impacientes, no queramos recoger el fruto sin cultivar la tierra. Es necesario trabajar mucho, pero mucho. Contemplemos los niños, veamos cuánto tiempo emplean para aprender los primeros rudimentos de la instrucción, pues niños son también los hombres ignorantes y debemos tener paciencia para enseñarlos. Es nuestra obligación, es nuestro deber, es nuestro progreso. Trabajemos, luchemos, difundamos la luz del Evangelio porque la luz de la verdad es la luz de la vida. Así finaliza este capítulo 5. Sí, esta situación del espiritismo racionalista. Y aquí esto me hace recordar la situación que se refería también a los espiritistas, que se dedican solamente a lo filosófico. Entonces, si nos dedicamos solo a lo filosófico, no estamos cumpliendo con una tarea completa, sino que solo tenemos una parte. Y lo otro era también el espiritista práctico que dice, no, es que yo quiero las reuniones mediúnicas, yo quiero que se comuniquen los espíritus. Estamos en otra situación que no está completa, porque nos estamos fijando en este caso solo en las comunicaciones. Y se mencionaba también la situación del fanatismo que se puede dar cuando no se está usando la lógica y la razón. Y eso me hacía recordar también que está el espírita cristiano, o el verdadero espírita, que es quien toma en cuenta la filosofía y también las comunicaciones y pone también en práctica las enseñanzas del Evangelio. Solo que en este sentido, no sé si Coca o Valo podrían tal vez ampliar un poco más esta situación, porque sí me acuerdo que era de Kardec, pero no recuerdo exactamente dónde era. ¿Cocadeca? ¿Me escucho en qué sentido del Evangelio? Cuando hablaban del tipo de los espíritas que son filosóficos, que solo les gusta la filosofía, los que son prácticos en el sentido de que solo les gustaban las manifestaciones mediúmnicas, y creo que eran los espíritas cristianos o verdaderos espíritas que tomaban todo, tomaban la filosofía, las comunicaciones y la práctica del Evangelio. Y es que especialmente, cabal, como estaban comentando mucho ahí, ahora cabal, me escucho fue que me dejó casi sin palabras. Ahora ahí cuando la explicación, ¿verdad?, que estabas comentando. Y efectivamente acá nos habla del espiritismo racionalista, ¿verdad? Y el buen espírita es aquel que va a conocer el Evangelio que dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret, es decir, la moral que está inmersa en ese Evangelio, y la va a practicar todos los días, y va a ser ejemplo vivo en su familia, en su lugar de trabajo, en la sociedad, de esos valores que está construyendo alrededor de ese conocimiento que está adquiriendo. Entonces, él está actuando con una fe razonada, no con una fe ciega. Entonces, tiene que tener también la amplitud necesaria para no volverse fanático. Saber y entender que hay más caminos que además del espiritismo para poder llegar al Padre. Que cuando uno desencarne no le van a preguntar a uno de qué religión es, ¿verdad?, sino que qué tanto bien hizo. Y ahí viene también el problema
mucho más fuerte en cuanto a lo que está hablando. Prácticamente aquí la entidad en esta lectura. Es que si nosotros vamos navegando más, nos está hablando de eficientar nuestro tiempo. Es decir, el tiempo que nosotros estamos viviendo aquí en el planeta Tierra tenemos que eficientarlo, sacarle el máximo provecho a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada día, a cada semana, a cada mes, a cada año, porque es un tiempo limitado. Y después de ese tiempo que permanezcamos nosotros acá, vamos a ver si realmente cumplimos con la programación que nos habían hecho, ¿verdad? Si no estábamos preparados suficientemente nosotros para poder programar nuestra vida y poder dar un paso hacia adelante, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí en la lectura decían ellos que es mucho más importante leer, por ejemplo, el cielo y el infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el cielo y el infierno hay casos en los cuales están narrando algunos espíritus de cómo fue que vivieron aquí en la tierra, ¿verdad? Y cómo fue su vida. Y al narrar cómo fue su vida, también están narrando cómo fue ese resultado en el plano espiritual. ¿Qué les sucedió a ellos por vivir de esa determinada manera en el plano espiritual? Entonces es como que nos estuvieran nosotros como una prevención, ¿verdad? Como que si nosotros, por ejemplo, estuviésemos viviendo de una determinada manera, pues ya vamos viendo con la experiencia de otros seres que ya vivieron como nosotros, como otros hermanos, y cómo les está yendo del plano espiritual, ¿verdad? Entonces, como decía, ¿cómo se llama? Un refrán, ¿a quién con una luz se pierde?, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces, a pesar de tener ese conocimiento, no queremos nosotros ponerlos en práctica, ¿verdad? Y por eso comentábamos en la reunión anterior que hay muchos espíritas, ¿verdad?, que conocen la doctrina y sin embargo se dejan influir por el dinero, ¿verdad? Es decir, cobran por esos conocimientos que se está, o por la ayuda que se les está haciendo llegar, entre otras prácticas. Entonces, prácticamente están perdiendo la oportunidad en esta existencia de poder dar un paso hacia adelante y se están endeudando más con la ley, que ese es el problema, ¿verdad? Por eso es que considero que en muy buen término el espíritu que nos está manifestando aquí, este tema nos habla de eficientar el tiempo, que muchas veces nosotros pasamos, como bien decimos, con pasatiempos o pasatiempos, creo que ya, no me recuerdo, pero y ese tiempo no lo estamos utilizando en lo que debiéramos hacerlo, ya sea a través del estudio, podemos leer más libros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos da pereza la lectura. Yo no quiero agarrar este libro y ponerme a leer este libro, mejor prefiero escuchar que alguien más lo lea y que después de que lo ha leído me diga lo que entendió y me dé su resumen, y así yo lo voy a entender rápidamente y en pocas palabras, ¿verdad? Sin embargo, no tuvo si bien es cierto, tiene un resumen, ¿verdad?, de lo que alguien más leyó. No es lo mismo que alguien que está leyendo línea por línea ese libro y está obteniendo a través de esa lectura una serie de interpretaciones, ¿verdad? Interpretaciones más que todo de interpretaciones y de conocimiento, además de algunos aspectos que ignoraba de la vida espiritual, ¿verdad? Y todo eso debido al estudio que se está dando, a la lectura que se está dando de esos libros, ¿verdad? Pero como les digo, si nosotros no queremos leer, si nosotros preferimos escucharlo de los demás, entonces no vamos a tener ese mismo conocimiento, ¿verdad? Y entonces nos vamos a quedar como estancados, ¿verdad? En contraposición con otros hermanos y hermanas que sí están estudiando, que sí están leyendo y están avanzando mucho a un paso, tal vez no más veloz que nosotros, pero sí más disciplinados, ¿verdad? Son más disciplinados y por lo tanto
al tener esa disciplina, están teniendo el contacto. Híjole, van a decir, yo ahora lo sé, pero esto que estoy haciendo es malo. No lo sabía, pero ahora lo sé. Ahora puedo cambiar este aspecto porque ahora sé que no debo hacerlo. Entonces cambio y redirecciono mi ruta, mi caminar, ¿verdad? Cosa que seguiría en el mismo camino si no lo supiera, ¿verdad? En ella. Les voy a poner un ejemplo, algo que yo desconocía en toda mi vida y ni siquiera había escuchado. Pues, por ejemplo, estábamos en el supermercado con mi esposa y mi hijo y estábamos buscando un producto que es la pimienta blanca. Yo en mi vida había escuchado ese término, pimienta blanca. Fíjense, y al atravesar al buscar este producto, pues ahora tengo un nuevo conocimiento, ahora sé que existe. Imagínense, después de tantos años, y yo no sabía que existía ello, ¿verdad? Pero de igual manera, si nosotros no actuamos, ¿verdad? A eso me refiero, y no estamos investigando, no estamos caminando, pues no vamos a encontrar algo novedoso, algo nuevo en nuestro existir. Y vamos a quedarnos con los viejos sistemas que hemos traído de existencia tras existencia, que están ahí. Muy bien decía Magdita ahí, ¿verdad? Yo solo sé que ahí está, pero no sé cómo llegó, ¿verdad? Ese sistema ahí de creencias que está ahí dentro de nosotros. No sabemos de cuánto tiempo atrás lo venimos adquiriendo, ¿verdad? Y se está ahí en un momento determinado. Por eso es tan importante el estudio de las obras. Por eso nos dice también que leamos, ¿verdad? Y que eficientemos nuestro tiempo. Solamente. Muchas gracias, Coca. En base a lo que también comentaba Pepe del Evangelio según el Espiritismo, estaba leyendo en el capítulo 17 del numeral 4, los buenos espíritas. El espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expresados anteriormente que caracterizan al verdadero espírita como al verdadero cristiano, que son la misma cosa. El espiritismo no creó ninguna moral nueva, facilita a los hombres la inteligencia y la práctica de la moral de Cristo, dando una fe sólida y esclarecida a los que dudan o vacilan. Pero muchos de los que creen en los hechos de las manifestaciones no comprenden ni sus consecuencias ni su alcance moral, o si los comprenden no se las aplican a sí mismos, que era lo que Coca hace un momento mencionaba. ¿A qué se debe esto? ¿A la falta de precisión de la doctrina? No, porque no contiene ni alegorías ni figuras que puedan dar lugar a falsas interpretaciones. Su esencia misma es la claridad, y esto es lo que constituye su fuerza, porque va directo a la inteligencia, nada tiene de misteriosa, y sus iniciados no están en posesión de ningún secreto oculto para el vulgo. Entonces, era lo que Coca había comentado y también había comentado Pepe. No sé quién más desea hacer algún comentario. Querido Sergio. Ok. Magdita, ¿algún otro comentario? Bueno, podemos ahora entonces pasarnos a la página 11, en donde indica la introducción, cómo practicar la mediunidad, que me parece bastante interesante. Dice, introducción, ¿cómo practicar la mediunidad? Los médiums han recibido de Dios un don gratuito, que consiste en ser los intérpretes de los espíritus para la instrucción de los hombres, para enseñarles el camino del bien y conducirles a la fe, y no para vender palabras que no les pertenecen, porque no son producto de sus conocimientos, ni de sus investigaciones, ni de su trabajo personal. Dios quiere que la luz llegue a todo el mundo y no quiere que el más pobre quede desheredado y pueda decir: no tengo fe porque no he podido pagarla.
Por esta razón la mediunidad no es un privilegio, es un compromiso y se halla en todas partes, y el que la desvía de su objetivo principal asume una gran responsabilidad. El que conozca un poco las condiciones en que se comunican los buenos espíritus debe saber que ellos se alejan con mucha facilidad de todo aquel que tiene un interés particular, siendo egoísta y orgulloso. Los espíritus superiores no están a disposición del primero que los llame. Para que ellos se manifiesten tiene que haber una razón seria y sobre todo que el medium reúna las cualidades necesarias. La humildad es la más importante de todas ellas. Hay mediums que, convencidos de su superioridad, dicen: yo no cobro ni acepto nada para ejercer mi facultad, ni darse cuenta de que están cobrando un precio muy alto a través del orgullo y la vanidad, disimulados por una falsa humildad. Los espíritus ligeros, mentirosos, traviesos y toda la corte de espíritus inferiores, muy poco escrupulosos, vienen siempre a responder y están dispuestos para todo lo que se les pregunte, sin que les dé ningún cuidado mentir. Muchas veces abusan de la credulidad y buena fe de los médiums que por falta de cultura espírita aceptan cualquier manifestación por increíble que ésta sea. Estos espíritus toman sin ningún reparo nombres venerados como el de Jesús, la Virgen, los apóstoles y el de esos espíritus de gran elevación que dirigen el movimiento espírita mundial. Cuando consiguen engañar a uno de estos médiums o entorpecer el trabajo de algún centro, gozan y se ríen sin ningún respeto, disfrutando por haber conseguido su objetivo. Dios permite que esto suceda para poner a prueba nuestra humildad y nuestra capacidad de pensar y distinguir lo correcto de lo incorrecto. Deberíamos preguntarnos: ¿qué méritos tengo yo para que un espíritu de gran elevación venga a comunicarse conmigo? ¿Qué trabajo importante estoy yo realizando para que éste me dedique su tiempo? ¿Qué mensaje pueden transmitirme que no esté en estos cientos de buenos libros espíritas y que ya están publicados? Y por fin, ¿por qué esos mediums conocidos mundialmente por su elevación y por la importancia del trabajo que realizan dentro del mundo espírita no reciben esas comunicaciones? Y sí, ¿las voy a recibir yo? El buen sentido me dice que debo rechazarlas. Y Allan Kardec nos dice: no os dejéis engañar, es mejor rechazar 9 verdades que aceptar una mentira. La primera condición para ser un buen medium es, como ya hemos dicho, la humildad, consagración, abnegación y desinterés moral y material más absoluto. Al lado de la cuestión moral se presenta una consideración afectiva, no menos importante, que tiene relación con la misma naturaleza de la facultad. La mediunidad seria no puede ser nunca una profesión, porque sería desacreditada moralmente y muy pronto similar a la de los que dice la Buenaventura. La mediunidad curativa es una de las más elevadas y el medium de cura solo transmite el fluido de los buenos espíritus y por lo tanto no tiene derecho a venderlo ni a hacer mal uso de este fluido. El médico tiene su carrera, conseguida con unos estudios que ha realizado con muchos sacrificios, a menudo muy penosos, por lo que puede poner precio a sus facultades para vivir de ellas. Los espíritus no vienen a competir con los médicos, no quieren quitarles su trabajo ni su forma de vida. Los medios de cura deben utilizar su facultad para enfermos desahuciados por la ciencia médica o aquellos otros que no tienen posibilidades de ser tratados por ella. Así pues, el que no tenga de qué vivir, que busque recursos por otra parte y no en la mediunidad, que dedique a este ejercicio solo el tiempo que tenga disponible, después de haber realizado el trabajo material necesario para vivir. Los buenos espíritus ya tomarán en cuenta su dedicación y sacrificios, mientras que se retirarán de todos los que hacen de esa facultad un medio para vivir o engrandecerse. Los medios interesados no son únicamente aquellos que pueden exigir una retribución. El interés no se traduce siempre por la esperanza de una ganancia material, sino por las miras ambiciosas de toda clase, sobre las cuales se pueden fundarse esperanzas personales. Este es también un mal paso del que saben muy bien aprovecharse los espíritus burlones, con una destreza y una falta de escrúpulos verdaderamente notables, convenciendo con engañosas ilusiones a los que de este modo se ponen bajo su dependencia. En resumen, la mediunidad es una facultad dada para el bien, y los buenos espíritus se alejan de cualquiera que pretenda utilizarla para conseguir cualquier cosa que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. El egoísmo es una plaga de esta humanidad, y los buenos espíritus la combaten.
Esto es tan racional que sería inútil insistir más sobre este punto. Esto fue escrito por José Añorte Alcaraz, que es el hermano que se dedicó a recopilar la información de los escritos que dejó nuestra querida hermana Magda Domingo Soler, pero me pareció muy interesante tomar en consideración este tema de la introducción, cómo practicar la mediunidad y saber las bases de la misma. ¿Algún comentario? Sí, lo que se estaba mencionando sobre en la comunicación mediúmnica, cuando vienen a veces espíritus burlones porque no hay una buena preparación moral, una preparación espiritual, entonces se encuentran por dónde pueden entrar, y esta debilidad que encuentran es el orgullo, y también podría ser el egoísmo, y se sienten satisfechos cuando logran dar una comunicación o que se acepte una comunicación como verdadera, cuando realmente lo único que están provocando es una desarmonía. Pero también esto me hace pensar sobre la situación de entre los mismos que asistimos a las reuniones espíritas, que tenemos que tener también cierta conducta moral, porque no solo es la situación para los medios, sino que para todos los que estamos en la reunión, para que se mantenga la armonía. Si viene alguien y se pone digamos, de los encarnados, y se pone a querer hacer que quede en una situación de desarmonía otro de los que asisten, ahí estamos en problemas, porque lo que estamos haciendo es que se quieran acercar con más gusto los espíritus obsesores y los engañadores. Entonces la armonía no solo es del medium, sino que quienes asistimos a las reuniones tenemos que contribuir en ese sentido. Y de hecho también incluso hay espíritus desencarnados que no están todavía muy encaminados en lo que es el bien, pero sí saben que tienen que detenerse. Y no están haciendo bien todavía, pero por lo menos ya no están haciendo mal. Entonces esto vendría siendo un beneficio para todos, tanto encarnados como desencarnados. Haría que la verdad y la armonía se vaya extendiendo para todos. Solamente. Gracias. ¿Algún comentario de alguien más? Querida Magdita, sí. Es bien difícil esto porque fíjense que el medium que va a transmitir los mensajes de espíritus así pues superiores y no de todos los burlones, tiene que reunir todos los requisitos. Sí, todos los requisitos, porque ¿cómo va a saber uno? Uno no sabe cómo es la persona. En primer lugar, si hay alguien que dice el medio y que por otro lado está hablando de alguien, eso es hablar. No sabemos los pensamientos, porque hasta de pensamiento también se está cometiendo errores. Entonces es bien difícil, porque hay personas que sí dicen cosas y dicen, bueno, ¿y cómo son medios? Entonces, ¿qué espíritus llegaron ahí? Entonces sí es bien difícil saber cuándo un espíritu es de buena voluntad y de los que son burlones. Es bien difícil eso. Es lo que he pensado. Imagínate, tendrían que ser casi perfectos, ¿no? Sí, muchas gracias, Magdita. De hecho, también por eso nosotros al iniciar la reunión pedimos la asistencia de los buenos espíritus y que alejen en determinado momento a aquellos que quieran perturbar, desarmonizar, por el deseo sincero que se quiere de poder hacer lo correcto. Obviamente, usted dijo algo muy importante. La mayoría de los medios somos imperfectos y de hecho por eso es que estamos en esta disposición. Nuestro Padre nos ha brindado la mediunidad para poder de esa manera contribuir, participar, mas no significa que nosotros estemos exentos de culpa o exentos de haber cometido ciertas
faltas, pero que de hecho nos comentaron en el capítulo anterior la importancia de la lectura de los libros de Kardec, de las obras básicas del espiritismo, para poder nosotros esclarecernos y poder entender el punto. Claro, usted tiene razón en cuanto es bastante difícil, pero también nosotros le pedimos a nuestro Padre que nos ayude a través de nuestros guías espirituales, a través de los hermanos que están siendo partícipes en esta actividad, para que podamos todos en conjunto aprender. Y por supuesto, la intención también es lo que vale en este caso. La intención que yo tenga, si es para yo enorgullecerme, para que brille mi nombre, para que yo me sienta vanidoso, o si yo estoy colaborando con la mejor buena voluntad, cabalmente como se manifiesta José Norte Alcaraz en este caso, del desarrollo de la mediunidad, de la importancia del trabajo. Entonces, todos estos factores que nosotros le estamos pidiendo a nuestro Padre, más el esfuerzo que nosotros hacemos de ir mejorando, como bien decía Allan Kardec, se reconoce al espírita, al buen espírita, por su constante transformación moral, por su constante trabajo. Gracias, Balachi. Yo quiero comentar también respecto a lo que está comentando Magdita. Y efectivamente viene uno a tener la colación porque nuestros hermanos espirituales nos están exhortando constantemente al estudio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo personal, yo ya sé que la mediunidad es un acelerador de pagos, ¿verdad? Un acelerador de pagos de lo que yo hice en otras existencias. ¿Qué significa eso? Que como yo he hecho cosas malas y negativas en vidas pasadas, que no me recuerdo, como bien dice Magdita, porque lo olvido del pasado, ¿verdad? Entonces ahora me están dando la oportunidad de venir y de una manera mucho más rápida venir a pagar mis deudas del pasado a través de la mediunidad. ¿Eso qué significa? Que no soy un espíritu superior, ¿verdad? Eso me lleva a la convicción de que tengo que ser humilde en ese sentido, ¿verdad? Porque no soy un espíritu superior, sino soy un espíritu endeudado con la sociedad. Eso me lleva a mí el estudio, ¿verdad? El convencimiento de que soy un espíritu endeudado con la sociedad, y por lo tanto me lleva al sentimiento de no sentirme con vanidad ni orgullo, ¿verdad? Por el hecho de poseer esta facultad, porque ahora sé, ¿verdad?, que es un acelerador de pagos. Pero si yo no tuviera ese conocimiento y tengo esta facultad, diría, Dios me está premiando con esta facultad. Yo puedo verlos, cosas que los demás no pueden ver a los espíritus. Yo puedo escucharlos, cosas que los demás no pueden hacerlos, ¿verdad? Y además hay quienes pueden incorporar a espíritus que les encanta hablar sobre el Evangelio o decir algunas máximas, cosa que otros que no son medios no pueden hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo soy privilegiado en la sociedad y Dios me ha privilegiado. Eso podríamos pensar si no tenemos el conocimiento necesario de saber las condiciones en las cuales se da la mediunidad. Entonces, precisamente el conocimiento nos ayuda a no estar en esas condiciones en cuanto a la vanidad y orgullo. Y algo también tan importante que nos decía la lectura, que decía, así dice, en la página 12 dice, así pues, el que no tenga de qué vivir, que busque recursos por otra parte y no en la mediunidad, ¿verdad? Es decir, no voy a poner el servicio a la mediunidad a estar cobrando por ese servicio, a estar cobrando por estar diciendo cómo va a ser el futuro, o si me va a ir bien o no en la vida, o si quiero comunicarme con alguien que ya falleció, ¿no? No hay por qué volverlo una profesión, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, dice, y después, además, después de haber realizado el trabajo material necesario para vivir, o sea, después de nosotros ya dedicarnos nuestro tiempo, ¿verdad?, a cumplir una de las leyes que están, una ley de la naturaleza, como hemos aprendido en el libro de los espíritus, como es la ley de trabajo, ¿verdad? Después de haber trabajado jornadas
independientemente de qué tipo de jornada sea, el trabajo que nosotros desempeñemos, ¿verdad? Si es a distancia, si es presencial, si es en línea, o en fin, el trabajo que nosotros estemos realizando, ¿verdad? Nos habla que tenemos que cumplir con nuestro trabajo, ¿verdad? Y después el tiempo que nosotros, después de haber hecho nuestro trabajo, el tiempo que nos sobre, por digo de alguna manera, podemos utilizarlos para la práctica de la difusión del espiritismo, de la práctica espírita, de la práctica mediúnica, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo acá en esta lectura, ¿verdad? Entonces, después de que vean, dice, los buenos espíritus ya tomarán en cuenta su dedicación y sacrificios, mientras se retirarán de todos los que hacen con esta facultad un medio para vivir o engrandecerse, ¿verdad? Es decir, ser vanidosos, por mí se manifiesta, como dice aquí, Jesús de Nazaret se manifiesta por mí. Yo soy el único aquí en la capital, aquí el que se manifiesta Jesús de Nazaret, o la Virgen María, o los apóstoles, como dice la lectura, ¿verdad? Ahí qué está pasando. Ya nos estamos dejando llevar de la vanidad. ¿Y qué nos dice la lectura? Que los espíritus se están riendo a carcajadas de nosotros, ¿verdad? A carcajadas se están riendo de nosotros, porque según nosotros somos espíritus elevados, espíritus privilegiados, cuando en realidad no es así. Somos espíritus endeudados con la sociedad, que de una u otra manera venimos a trabajar en esta encarnación para seguir las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, sabiendo que somos imperfectos, ¿verdad? Y que nos hace falta muchísimo para la perfección, pero muchísimo, porque este planeta es un planeta de expiación y de pruebas, y apenas estamos todavía en el plano de transición para que esto se vuelva un planeta de regeneración. Mientras tanto, aquí, ¿qué pasa? La gran mayoría de nosotros, que somos espíritus culpables, espíritus endeudados con la sociedad, no hay mayor verdad que esa, ¿verdad? Y quien no lo quiere ver así es como bien decía la lectura, es porque está enceguecido, está fanatizado y no quiere ver su realidad. Por eso es que decía aquí la lectura también, ¿verdad? Que viéramos la lectura del cielo y del infierno, ¿verdad? Miren cómo viven algunos seres que lo vemos nosotros en la sociedad, sin ir tan lejos. Leemos nosotros ese libro y podemos identificar a uno u otro personaje en nuestra vida, o en una vida cercana, en un medio que nos podemos relacionar nosotros, y decimos, bueno, fulanito está viviendo o fulanita está viviendo de tal manera, ¿cómo le va a corresponder la vida en el plano espiritual? ¿Verdad? Entonces, y si yo no quiero que a mí me pase lo mismo, voy a trabajar en mi mejoramiento, en mi desarrollo espiritual, ¿verdad? Y con mayor razón si tengo la facultad mediúnica, ¿verdad? Porque eso es como un plus, como un agregado para el trabajo, ¿verdad? Pero no como privilegio, sino para el trabajo que tenemos que hacer para la sociedad. Y por ende eso nos lleva a nosotros la responsabilidad del estudio, ¿verdad? Lo que muchos de nuestros hermanos no desean hacer, no desean estudiar, ¿verdad? Entonces, si hay medios que no estudian, ¿qué significa eso? Que van a ser embaucados, que van a ser objeto de risas por el plano espiritual, y que lamentablemente está predestinado, no deseándole eso a ellos, pero está predestinado a un fracaso, un tremendo fracaso, por su desidia al no querer mejorarse a sí mismo, ¿verdad? Porque puede ser que no pueda leer y escribir, ¿verdad? Pero sí puede tener el deseo de mejorarse, de tener una mejor moral, como bien decía Magnita, ¿va? Incluso hasta los pensamientos, ¿verdad? Si yo trato de cuidar todos esos aspectos, no cabe duda que voy a ser simpático, ¿verdad? Para los espíritus serios me refiero a espíritus superiores que van a querer que nosotros progresemos, ¿verdad? Pero si ven en nosotros una fachada, como bien decía Pucho ahí, una fachada en la cual ninguno de nosotros, ni el presidente, ni el director, ni los medios, ni los asistentes, quieren realmente avanzar en su cambio moral,
y espiritual diario en su diario vivir, pues ¿cómo pretendemos nosotros atraer a espíritus superiores, verdad? Y eso, como bien se decía, no depende solo de una persona, no depende del presidente, no depende del director, no depende de los medios, ni depende de los asistentes, depende de todos nosotros como conjunto, para poder atraer a espíritus superiores y las enseñanzas que nos van a dar. Y entonces hacemos la pregunta también que nos dice aquí la lectura, ¿verdad? Que dice, ¿qué mensaje puede transmitirse que no esté en esos cientos de buenos libros espíritas que ya están publicados? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice también? Que tenemos que pasar la lógica y la razón de esas comunicaciones, ¿verdad?, que estamos nosotros recibiendo, y a su vez estudiar, ¿verdad? Entonces, más claro como el agua, creo yo que no se puede dar lo que nos está diciendo aquí nuestro hermano José Añor de Alcántara. Solamente. Muchas gracias, Jorge. Está bien. Y gracias a todos por los comentarios de estas lecturas que nos ayudan a recapacitar, nos están reforzando también para que continuemos estudiando, que continuemos analizando, como bien se dice acá en la lectura, porque cuanto más nosotros nos vamos esclareciendo, no solamente nosotros nos esclarecemos en la lectura, sino que también otros hermanos que nos acompañan, más nuestros hermanos que nos están apoyando para poder no ser objeto fácil para ser engañados, sino que para poder esclarecer. No significa que nunca vamos a cometer ciertas faltas, pero procurar cometer menos, hasta llegar a un punto de ya no cometer ninguna, como han mencionado algunos hermanos en determinado momento. Y vamos a dejarlo acá en esta primera fase.